La semana recién pasada se comenzó a abordar la temática del matrimonio y el diseño divino que Dios estableció para él, cómo Dios esperaría que fuese entendido por nosotros, este gran privilegio, esta primera gran institución que Dios diseñó en la creación y que, por cierto, nos da el privilegio de poder conocer, no solo para experimentarlo, vivirlo, para aquellos que tenemos la oportunidad de ser parte de un matrimonio, sino también para aquellos que aún no llegan a esa posibilidad o que aún Dios no tiene contemplado aquello. Conocer cuál es el plan de Dios para saber cómo compartir con otros la verdad, cómo ayudar a otros en cuanto al entendimiento de lo que la palabra del Señor enseña. Antes de abordar las temáticas específicas que conciernen al matrimonio, como el rol del esposo, el rol de la esposa, los hijos y todo aquello, es sumamente importante que podamos tener claro un asunto estratégico y tiene que ver con el entendimiento de lo que es la sumisión. Una temática tremendamente controversial en nuestros días, en gran medida por el mal entendimiento o la definición impropia que se ha hecho de esto y que requiere de nosotros una disposición activa a que sea la palabra la que define el término y no seamos nosotros los que vamos a definirlo en conformidad a lo que la cultura, tristemente, en muchas ocasiones de mala manera nos enseña. En muchas áreas de la vida, cuando hablamos de la sumisión, hablamos de algo que se entiende básicamente como una calle de un solo sentido. Es decir, básicamente debe haber una sumisión irrestricta a aquel que tiene autoridad. Por ejemplo, si usted está en la calle y lo detiene un carabinero, lo detiene en su vehículo y le pide documentos y todo lo demás, usted claramente sabe, debe someterse y debe aceptar cuáles serán los costos o las consecuencias de haber infringido la ley en alguna ocasión o no, y claramente desde el nerviosismo inicial al saber que le ha detenido a alguien hasta lo que significa el escuchar sus palabras, van a demostrar que usted está entendiendo allá, que está en una posición de subordinación y que debe aceptar, francamente, lo que el carabinero va a estar señalando. Los soldados deben someterse a sus oficiales de mando y claramente esta ilustración es tremendamente gráfica. Es que no importa la dignidad que tengas en la posición en la que estás, si hay alguien que tiene un rango superior, estás en lo que implica la milicia, entendiendo aquello con claridad y asumes entonces tu necesidad de sujetarse activamente. Y obviamente los empleados en el trabajo básicamente viven la misma situación. Hay una normativa, hay una autoridad que tiene que ver particularmente con el empleador y estás entonces asumiendo tu necesidad de aceptar lo que determina, de reconocer su autoridad en lo que implica tu propia vida y tus propias labores. Entonces tendemos a pensar que bajo esa lógica que es tremendamente natural, cuando se viola un sentido de sumisión en esta lógica de un solo sentido, el infractor por lo general pierde. Pero cuando hablamos de la Escritura y lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la verdad de la sumisión, sobre todo en el marco familiar, es evidente que lo que Dios quiere que entendamos es que es una calle con doble sentido, en donde francamente hay responsabilidades que implican no solamente a una persona, sino que implican obviamente a todos los que están siendo parte de esa relación que Dios permite que sea llevado. En la práctica, si alguien viola esta lógica de doble sentido o viola una norma, afecta a todos los que están involucrados en el camino y no solamente es uno el que es afectado. De hecho, cuando pensamos en la sumisión, por lo general, aún en el marco de la iglesia, se piensa muchas veces que nos referimos particularmente a mujeres. Pensamos, de hecho, que es casi evidente que cualquier texto que habla de sujeción o sumisión es algo que está demandando a las mujeres a llevar a cabo hacia los varones. De hecho, es casi una constante escuchar dentro de la lógica eclesiástica que el enfoque del esposo tiene que ser amar y el enfoque de la esposa debe ser someterse. Todo eso a partir de un mal entendimiento del libro de Efesios, en donde ambos asuntos son descritos, pero no excluyen la responsabilidad del esposo en cuanto a lo que implica una sumisión voluntaria, y tampoco excluye la necesidad de la esposa de amar a su esposo, Lo que vamos a hacer en esta ocasión, y habiendo aprendido la semana pasada sobre el diseño divino para el matrimonio, será aprender sobre el valor que es obviamente transversal de la sumisión. Lejos de la idea de una vía de un solo sentido,
La Biblia nos habla de una sumisión dentro del diseño divino que va a implicar actitudes correctas de tanto el uno como el otro, de tanto el marido como la mujer. Y mira el texto allá en Filipenses capítulo 2, versículo 3, la palabra del Señor dice: en nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La trascendencia de este pasaje es total. Y la razón es porque cuando miras un texto como eso, te das cuenta que no hay allá una división entre hombre y mujer. No está diciendo que la mujer debe ver al hombre como superior y el hombre debe aceptarse como tal. Lo que está enseñando es que todos, en el marco de lo que implica la salvación, en lo que implica el haber sido renovados en su mente, el tener la mente de Cristo, el tener el Espíritu del Señor, es algo que implica la responsabilidad de estimar al otro, sea quien sea el otro, como superior. Y eso es algo tremendo. De hecho, es tan gráfico que debes estimarle como superior a ti mismo, no solamente como un superior, que es algo que podrías asumir o no, es alguien que merece respeto por la posición que tiene. No, el trato es más específico aún, es como tratar a alguien que sabes y que asumes es superior que ti mismo, lo asumes como tal. Ese tipo de sumisión está lejos de lo que sería la caricatura que muchas veces se plantea de maridos opresores y de esposas afligidas, de las cuales el mundo se burla y desprecia. Elementos que han hecho que muchas veces personas no quieran ni siquiera avanzar en la lógica de lo que es una vida cristiana, porque han reconocido que este formato es el que aparentemente se lleva. Ese modelo es muy lejano a lo que la palabra del Señor nos enseña y por ende, naturalmente nosotros necesitamos saber definirlo bien en no solamente nuestro conocimiento, sino también en lo que significa nuestra práctica. Acompáñame a Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 es el texto por excelencia en donde hay una clara manifestación, claros detalles de lo que implica el rol y las responsabilidades que tiene tanto el esposo, la esposa, el padre con sus hijos, los hijos con sus padres. Estamos hablando básicamente de las relaciones personales y cómo deben llevarse correctamente. Y tiene mucho sentido que la porción que comienza a hablar sobre eso, allá descrita en el versículo 21, establece cuál es la norma inicial, el punto de origen, el punto de inicio que debe ser asumido por todos nosotros. Dice capítulo 5 de Efesios, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y eso tiene mucho sentido, es porque por lo general cuando pensamos en un texto como ese, pensamos que todo comienza en el versículo 22, en donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero todo no comienza ahí, comienza en el versículo anterior, en donde todos somos responsables de una sumisión de doble sentido, en donde estamos sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Por cierto, le va a ayudar saber que la palabra sumisión en la Biblia es muy gráfica. Upotazo en el griego significa estar por debajo y es un término de uso militar que tenía que ver básicamente con ponerse voluntariamente bajo el rango. Jamás tiene que ver con mayor o menor dignidad, jamás tiene que ver con personas de primera o segunda categoría, básicamente tiene que ver con personas que deciden voluntariamente ponerse bajo el rango con un propósito específico, obviamente con un propósito especial. Obviamente. Estamos llamados a colocarnos debajo de otros y eso es lo que en el cristianismo da sentido a las relaciones. De hecho, básicamente eso es una forma muy práctica de definir Filipenses capítulo 2, versículo 3, en donde estimamos al otro como superior. Si observamos nuestra sociedad actual, veremos que, ¿cómo? Es evidente que es muy difícil que se den relaciones significativas, tremendamente difícil. ¿Por qué? Y es porque básicamente lo que prima en la sociedad en la que nos encontramos es el orgullo, tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver básicamente con el egocentrismo, tiene que ver con mis derechos, tiene que ver con mis libertades, tiene que ver con todo aquello que hace énfasis en la autoestima. Todo ese pensamiento individualista es un atentado directo a relaciones significativas y sanas. Es porque básicamente estoy peleando por lo mío, tú estás peleando por lo tuyo. Y bajo esa perspectiva jamás podremos permanecer en una armonía correcta, en una relación sabia o sana en el tiempo que estemos juntos.
Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que esa lógica es lo que ha generado un daño mortal a la relación. No precisamente seguir el formato bíblico, como muchas personas quisieran señalar, sino más bien el seguir el formato del corazón engañoso, en donde el egoísmo y el orgullo quiere prevalecer en contra de lo que significa el amor y el servicio hacia los demás. Todo ese pensamiento es terrible, es terrible. Al obtener el derecho bajo esa perspectiva humanista, ese concepto de libertad individual, hemos perdido de una manera muy clara el valor de lo que significan las relaciones significativas. El precio de nuestra ansiada libertad al final termina por aislarnos y llenarnos de soledad. Y eso es básicamente lo que tenemos. Es decir, tenemos sociedades completas, comunidades completas en donde no conoces el nombre de tu vecino, no sabes lo que hace, no sabes absolutamente nada de la realidad de la persona que tienes al lado. Es porque francamente no estás dispuesto a ceder en lo que significa tu propia capacidad de orgullo, tu propio estilo de vida egocéntrico. Las personas se convierten en objetos de usar y tirar, se convierten en extraños. Y por consiguiente, las familias se parecen más a un grupo de personas desconectadas que viven básicamente en una pensión, en donde cada uno está velando por sus propios intereses y tratan de, hacerlos primar. Y es triste cuando ves eso incluso en la realidad de una familia con niños pequeños, en donde claramente aún ellos tratan de enfatizar sus propios anhelos, sus propios deseos. Entonces tienen su propio televisor y ven sus propios programas y a la hora de comida están todos en sus piezas y claramente están desconectados de lo que significa todo esto que sería tremendamente sabio para la realización de relaciones y para la realización de su propia vida con Dios en cuanto a estimarse al otro como superior, estimar al otro como más importante. Las personas en la actualidad y las familias en particular están más interesados en la autorrealización que en la donación, más deseosos de lo que significan los bienes materiales que de las relaciones interpersonales. Anhelan más ser independientes que dependientes. Y esa es la razón por la cual incluso muchas parejas, argumentando amor del uno para con el otro, dicen, está bien, nos amamos, pero no podemos estar juntos hasta que tengamos esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y de alguna manera estás diciendo qué es lo que más te importa. De alguna manera estás señalando qué es lo más significativo para ti con eso. Por lo tanto, se hace tremendamente necesario entonces mirar cuál es el asunto que debemos tener en consideración para que las relaciones funcionen bien, para que las cosas funcionen de una manera que agraden al Señor. Esta perspectiva del mundo que ha hecho que enfaticemos cada uno nuestro propio metro cuadrado y nuestra propia necesidad de realización humana, que hace que los hijos sean vistos como una problemática y no como una bendición, que hace que básicamente la expectativa personal, es decir, externa, sea lo que defina mi realización, no está ayudando en nada, está destruyendo todo. Y la Biblia es muy clara para eso. Si eliges vivir así, básicamente tienes que despedirte de las relaciones significativas. Alguien en este punto podría malinterpretar el concepto, ¿no? De alguna manera podría pensar que, de alguna forma, si todos nos sometemos, entonces nadie está a cargo de nada. Y eso, francamente, no es lo que Dios establece en su palabra. De hecho, si miras el texto descrito allá, que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el texto dice, pero quiero que entendáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No estamos diciendo que no hay autoridad en la familia cuando hablamos de que la sumisión es un camino de dos vías. Estamos diciendo básicamente que la autoridad existe a pesar de ese camino de dos vías. Hay una autoridad a nivel del padre en su relación familiar. Hay una autoridad sobre los hijos al nivel de los padres que claramente está establecida en la Escritura. Eso es claramente entendible cuando vemos la Escritura. No estamos hablando de la responsabilidad del liderazgo, la que debe asumirse, debe ejecutarse, debe obviamente llevarse a cabo. No estamos hablando de la responsabilidad de cuidar y proteger, es algo que está explícitamente establecido en la palabra del Señor. Estamos hablando básicamente de lo que implica un tipo de sumisión mutua que señala lo siguiente: aunque yo sea tu líder y tu protector y tu proveedor,
aquel que está velando por tus anhelos y los deseos de tu corazón y tus necesidades. Esta realidad me obliga a vivir en una correcta sumisión, en un correcto entendimiento de lo que significa la aplicación de esto para tu vida. De hecho, eso es algo tremendamente interesante. Es lo que de alguna manera genera el equilibrio necesario. Es que tengo tan claro lo que me corresponde hacer que se me hace muy notorio la manera en cómo Dios desea que yo me someta a ti, la manera en cómo yo estoy viviendo correctamente para ti, estimándote como superior. No estoy abdicado de mi responsabilidad como esposo de liderar, de preservar, de proteger, de cuidar a mi esposa. No renuncio a mi responsabilidad como padre y de mantener a mis hijos y darles dirección, liderazgo y disciplina, pero lo hago con la pasión correcta que la palabra del Señor nos enseña en el corazón de atender sus necesidades. Y cada vez que estás haciendo aquello, estás enfatizándoles. Y cada vez que les estás enfatizando, estás en la práctica cumpliendo el mandato del versículo 21, sometiéndote de tu parte a los demás de la manera que es correcta. De hecho, desearía ansiosamente satisfacer las necesidades de la familia, sacrificando la propia, y esto es básicamente lo que la palabra enseña, que debería pasar para aquel varón que asume la autoridad que el Señor le ha encomendado. Antes de hablar del papel de la mujer, hablar del papel del varón, antes de hablar de los roles de los padres o de los roles de los hijos, tenemos que hablar del papel de todos para con Cristo. Y ese papel de todos para con Cristo es interesantísimo porque se resume precisamente en ese pasaje. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Y en todas nuestras relaciones, en todo lo que implica la importancia de estar llevando una vida que agrade al Señor, la sumisión será fundamental, será vital. Por lo tanto, si desea una simple regla de oro más que cualquier otra cosa para garantizar la armonía, para garantizar el cuidado, para garantizar lo que significa una relación tremendamente significativa, sería difícil pensar en algo más profundo y más provechoso que el simple mandamiento que Pablo está utilizando acá: someteos unos a otros en el temor del Señor. Permíteme expresarlo de la siguiente manera. Quizás esto va a ser lo mucho más gráfico para ti y para mí. En primer lugar, déjeme mostrarle qué es lo que no es la sumisión. ¿Qué es lo que no es la sumisión? Bueno, las esposas a menudo tienden a pensar que se llevan la peor parte cuando leen Efesios capítulo 5, como si este pasaje solamente tratara de la sumisión de la esposa y el dominio autoritario de su esposo. He oído hablar en más de alguna ocasión, incluso por el lado de varones, que este probablemente sería su versículo favorito, ¿o no? Entonces, así como cada uno puede repetir un versículo, varones están casi tan esmerados en memorizar ¿no? Que dice que, bueno, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Pero este tipo de actitud, honestamente, es una violación a lo que realmente es el espíritu correcto de todo ese pasaje. Es interesante observar que el texto griego para someteos, allá en el versículo 22, no aparece en el original. Quiero mostrarles esto porque es tremendamente interesante. El concepto de sujeción es un concepto que claramente es implícito en el pasaje. Por lo tanto, no es algo que se debe eludir bajo ninguna perspectiva. Pero nos ayuda a pensar que el foco del relato está puesto en el comienzo, que tiene que ver con el versículo 21. De hecho, si sigues conmigo la lectura, por favor, de Efesios 5, quiero mostrarte específicamente cómo está escrito el relato allá. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén a sus propios maridos como el Señor. Ahora, obvio que está implícito por todo lo que se ha señalado en el versículo 21, lo que aparece descrito en el relato, es decir, el concepto de sujeción al esposo. Pero el solo hecho de que en el original no haya sido puesta esa palabra nos debe hacer pensar que el énfasis de Dios no está específicamente en la sujeción de las esposas a sus esposos, sino en primer lugar en la sujeción de dos vías en donde ambos estamos sometiéndonos correctamente, en donde todos en la familia nos sometemos correctamente, y como resultado de eso se empieza a desglosar el relato. Cuando digo desglosar el relato, básicamente me refiero a que todo lo que aparece después del versículo 21 es la manera en cómo todos nosotros, en todas las relaciones, nos sometemos. Es como todos nosotros, en todas las relaciones, nos sometemos.
Y eso obviamente es una gran forma de aclarar lo que el Señor quisiera que entendiésemos. Por lo tanto, tenga en cuenta entonces cuál es el énfasis que Pablo quiere dar a este relato. Ante todo, está por sobre lo que es la mutualidad de la sumisión. Todo el mundo en la iglesia debe someterse a todos los demás. El mandamiento no es solo para mujeres, pero para los maridos. Es evidente que también hay grandes cosas que señalan la forma en cómo debe sujetarse, cómo debe someterse. Vaya ya, el concepto de maridos sumisos, algo tremendamente rompedor, seguramente, para la concepción popular de textos como este. Si mira el relato, se va a dar cuenta que el texto está, otra vez, sosteniendo la premisa. Debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ya hemos dicho que no es abdicar de tu responsabilidad. Es decir, tienes el deber de proteger, de guiar, de alimentar, de sostener, de todo lo que involucra aquello que Dios ha demandado para tu rol como esposo, como hombre, como padre. Pero lo cierto es que con eso, en buen entendimiento de tu mente, debes saber, no hay ninguna forma de eludir el hecho de que la sumisión debe estar presente. Vaya al versículo 25, por favor, de Efesios 5, y note allá cómo del 25 al 29 se describe la forma correcta de ser un marido sumiso. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y eso es bien descriptivo. Lo que el texto está diciendo básicamente es que el marido debe tratar a su esposa con el mismo tipo de amor y de devoción que Cristo muestra hacia la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es la descripción del texto. No hay mayor acto de sumisión que morir por alguien. Y eso es básicamente lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. Si tú tienes luchas con la idea de ser un esposo sumiso bíblicamente, vas a luchar con tu Salvador. Es porque francamente la mejor lección de sujeción o sumisión bíblica es la que tenemos en Jesucristo, quien está dispuesto a negarse a sí mismo al punto de entregarse hasta la muerte. Puesto que a los esposos se les ordena esta premisa máxima de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, esto requiere el máximo de autosacrificio, el máximo de sumisión, el máximo de servicio hacia su esposa. Esto, por cierto, no significa, y debo insistir otra vez en lo que esto señala, que el marido deba abdicar de su función ordenada por Dios de llevar el liderazgo y ejercer la autoridad en el hogar. Significa que la forma en cómo se somete a su familia y en particular a su esposa es llevando de buena manera aquel rol que el Señor le ha enseñado y le ha demandado que debe llevar en el hogar. Déjeme expresarlo de esta manera. Es cuando piensas en la manera en cómo una esposa debe someterse a su marido, notarás que el texto bíblico es muy explícito para mencionar lo que eso señala. Básicamente debes tratarle con respeto, debes estar velando por sus propias necesidades, debes estar atenta de lo que significa aquello que obviamente es bueno para ser una gran ayuda, una ayuda idónea para él. Bueno, cuando piensas en la manera en cómo debe ser un esposo sumiso ante tu esposa, bueno, piensas exactamente lo mismo, en cómo estás sirviendo a tu esposa, cómo estás amando, apreciando, valorando, cómo estás sosteniendo de una manera eficaz la realidad de tu esposa en ámbitos no solamente materiales, sino, por cierto, en ámbitos espirituales, sirviéndole de la mejor manera como el líder que debes ser. Debería decir que tan rompedor como el concepto de sumisión aplicado a la realidad del hombre, que claramente es bíblico, pero lamentablemente no siempre muy enseñado, es rompedor el concepto que Dios tiene sobre lo que es el liderazgo. Nosotros pensamos en el liderazgo por lo general como una posición de preeminencia en donde tienes la posibilidad de no solamente estar sobre otros, sino también imponer tus términos sobre los otros. No tenemos, obviamente,
grandes ejemplos en lo que significa la realidad del mundo en cuanto al liderazgo, pero sí tenemos muchas historias que nos hacen pensar en líderes que son opresores, que son francamente dictatoriales, que son en su trato despreciables. Y por lo general nos parece hasta atractivo para nuestra carne pensar en que me encantaría poder hacer eso, ¿no? Decirle a todos lo que tienen que hacer y que todos hagan todo lo que yo digo, no importa lo que sea, lo que yo esté diciendo. Pero cuando miramos en la Escritura y apreciamos lo que la Biblia enseña sobre el liderazgo, nos damos cuenta que es algo tremendamente distinto a lo que imaginamos. La palabra del Señor nos enseña que el que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo, y precisamente ese es el modelo que Cristo enseñó a sus discípulos. Por lo tanto, el buen líder bíblico no es alguien que manda todo el tiempo, estamos hablando de alguien que sirve con el ejemplo. Estamos hablando de alguien que hace lo que Cristo hace en el momento más duro de su vida, que en vez de estar en una lógica de rechazo a todos por lo que tendrá que enfrentar, porque horas más adelante tendrá que pagar por el pecado de esas mismas personas con las que está comiendo, decide en vez de eso lavar los pies de ellos uno por uno, uno por uno. Y cuando lava los pies de sus discípulos, les dice a ellos: ejemplo os he dado, que así como yo he lavado vuestros pies, ustedes deben lavar los pies de los otros. Mis amados, el liderazgo bíblico bien entendido es un liderazgo que básicamente replica el ejemplo de Jesucristo. Es un liderazgo que en la práctica está sirviendo y gana su autoridad producto del servicio y del ejemplo. Modela su autoridad producto de lo que significa aquello. Y déjeme decirlo así, para una esposa y para hijos, someterse a un esposo así, francamente es un placer. El poder confiar en que tú vas a determinar buenas directrices para nuestro hogar es algo que no me suena complejo, porque sé cuánto me amas. No me cabe duda de cuánto me amas. No me cabe duda de cuán dispuesto estás a servir por mí, cuán dispuesto estás a sacrificarte por mí. Entiendo que no tiene que ver solo con las palabras, tiene que ver con las acciones. Y lo he dicho en otras ocasiones, ¿o no? Esta idea del esposo que le dice: estoy dispuesto a morir por ti, y la esposa dice: no tienes que morir, solo ayúdame con la loza. Hace que sea muy gráfico el hecho de que en la práctica hay situaciones que van a ser muy evidentes en cómo estás llevando el liderazgo en tu hogar y cómo en la práctica estás entendiendo el concepto de tu sumisión hacia tu esposa y hacia el resto de tu familia, hacia el resto de tu familia. Hermanos, esto es básicamente lo que deberíamos entender. Cuando el varón asume su liderazgo en la lógica de lavar a su esposa con la palabra, como dice el texto bíblico, para santificarle, lo que está haciendo en la práctica es someterse correctamente a ella. Es que me importas tanto, te amo tanto, y sé que lo más importante que podrías escuchar es a Dios, que francamente prefiero no decirte tanto yo, como prefiero que Dios te diga: déjame decirte lo que Dios te dice. Y allí estás sometiéndote correctamente a tu esposa, porque estás sirviéndole, estás amándole, estás cuidándole de la mejor manera que podrías cuidarle. Hermanos, esto es algo que la palabra del Señor nos enseña en todas las facetas de la vida. Podemos apreciar eso incluso en el sentido de las relaciones de padres e hijos. Otra vez, note otra vez el contexto. Efesios capítulo 5, versículo 21, comienza esta porción diciendo que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, todo lo que va a decir más adelante es básicamente cómo te sometes. Y dice cómo se somete la esposa, dice cómo se somete el esposo, pero también dice cómo se someten los padres y los hijos unos a otros. Mira lo que dice el capítulo 6, por favor, en tu Biblia. Dice el texto, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra del Señor está enseñando que la forma en cómo los hijos se someten a sus padres es a través de la obediencia y de la honra. ¿Quieres cumplir Efesios 5, 21? Bueno, tienes que cumplir Efesios 6, 1 y 2. Esa es la idea. Ahora, nota lo que dice versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cómo aplicas Efesios 5, 21 en la relación hacia tus hijos? Bueno, básicamente te sometes bíblicamente a tus hijos cuando no los provocas a ira, sino que, a diferencia de aquello, los crías en la disciplina y amonestación del Señor. ¡Wow! ¡Wow!
Es decir, ¿estás estimando a tus hijos como superior cuando en vez de decirles algo que los va a provocar, decides contener aquello y decides bendecirles? En vez de provocarles a ira, desalentarlos, como dice Colosenses, con cualquier comentario que podrías hacer, por más tentador que se te haga decirlo, estás estimándole como superior. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando le crías en disciplina y amonestación del Señor, por más fácil que se te haga no decirle nada, porque no te gusta retarles, porque no te gusta repetirle siempre las mismas cosas, lo que estás haciendo es negándote a ti mismo y estimándole como superior, porque sabes que lo necesita. Lo necesita. Y tendrás que repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Y no te cansarás, por más difícil que sea, porque encontrarás tus fuerzas en el Señor, porque te sometes al otro en el temor del Señor, como dice la Escritura. Hermanos, si sigue avanzando, va a notar que eso traspasa las lógicas de las relaciones familiares. Mira lo que dice versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Bueno, básicamente te sometes a tus amos terrenales obedeciéndoles, sirviéndoles de la mejor manera, no sacando la vuelta, no como al ojo humano, sino como que estás sirviendo a Dios. Es porque básicamente estás sirviendo a Dios. Dios te está mirando. Es que Dios te dio ese trabajo, Dios te dio ese sueldo y Dios cuida tu vida a través de ese trabajo y a través de ese sueldo. Por lo tanto, tienes que hacer lo que tienes que hacer para Dios. Y cuando obedeces a tu amo, estás sometiéndote bíblicamente y cumpliendo Efesios capítulo 5, versículo 21. Y mira lo que dice versículo 9. Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Si eres un empleador cristiano, la forma en cómo te sometes bíblicamente a tu empleado, y debes hacerlo, es a través de no amenazarle. Interesante, ¿no? Hacer con ellos lo mismo, es decir, no tratándole como si fuese una simple persona o despreciable persona, si fuera aquello que se inclina tu carne a pensar, sino como si fuera Cristo, como dice el pasaje anterior. Y deja las amenazas, no amenazas. Un jefe cristiano no amenaza, no amenaza. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, cuando haces eso, tú podrías decir, bueno, ¿cuál es el sentido entonces de la jefatura que estoy llevando adelante? ¿O cuál es el sentido de ser el líder en el hogar que estoy llevando adelante? ¿O cuál es el sentido de ser padre si básicamente tengo hijos que deberían hacerme caso en todo lo que digo? Bueno, francamente, el sentido de eso es hacerlo bien, es hacerlo bien. Es que tú realmente puedas disfrutar lo que significa el llevar una relación correcta en Cristo y que los demás puedan apreciar lo que significa el beneficio de ver esa relación correcta en todo lo que implica tu propio ejemplo para ellos. Hermanos, al final todos en el hogar tienen la obligación de someterse de una manera clara, establecida en la Escritura. Si las esposas deben someterse al liderazgo de sus maridos, y eso es cierto, también verás que la Biblia dice que los maridos deben inclinarse a las necesidades de sus esposas. Ciertamente los niños tienen la obligación de obedecer a sus padres, pero los padres también deben pensar en cómo van a servir y cómo van a estar dispuestos a sacrificarse por sus hijos. Por supuesto, los funcionarios van a tener que ceder a la autoridad de sus amos, pero también a aquellos que tienen autoridad se les manda a tratar a sus siervos con dignidad y con respeto, estimando incluso al más humilde de aquellos siervos como a ellos mismos. En otras palabras, lo que vemos en la palabra del Señor es como Pablo manda a cada cristiano a ser un ejemplo de sumisión en el área en donde se encuentren, en el rol que esté ejecutando, a ser un ejemplo de sumisión y de servicio en todo lo que implica las facetas de la vida. Este sencillo de leer, pero complejo de vivir mandato es algo que puede hacer que nuestras relaciones realmente sean significativas. Yo me temo que, de alguna manera, este pasaje de Filipenses capítulo 2 es probablemente el texto de los más difíciles de vivir en la vida del creyente. Es porque, de alguna manera, la influencia que el mundo nos ha generado hace que tratemos de enfatizar mucho más de nosotros, la vida que tenemos, de aquello que Dios nos demandaría enfatizar. Es evidente que Dios espera que nosotros tengamos una cuota correcta de lo que Él ha establecido para nosotros en cuanto a el cariño y el amor
que nos tenemos. Efesios capítulo 5 es explícito para señalar aquello. Dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es obvio que nosotros tenemos una cuota de amor que Dios nos ha dado para cuidarnos, para no morir en el intento, ¿no?, de nuestra supervivencia. Pero Dios jamás está enfatizando el hecho de exagerar aquello, ni de hacer de nuestro ego el gran ídolo que no queremos derrotar. Francamente, lo que debemos hacer es pensar que es un ídolo que debe ser derrotado. El orgullo debe ser vencido. Francamente, debemos enfatizar al otro como superior. Y la forma bíblica de hacerlo es Efesios capítulo 5, versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Y por cierto, teniendo el privilegio hermoso de poder ver cómo en las diferentes facetas de la vida estoy siendo un creyente bíblico y estoy disfrutando de los beneficios de lograrlo. Acompáñame en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas, pero muchas gracias por darnos tu palabra, Señor. Somos tan bendecidos por ella, Señor. Francamente, Señor, somos privilegiados al poder tener tus directrices claras. Y, Señor, en un contexto en donde aún nosotros en muchas ocasiones equivocamos el rumbo y pensamos que nuestras terminologías son mejores que las tuyas, o que nuestras definiciones de los conceptos bíblicos nuestras son mejores que las tuyas. Ayúdanos, Señor, a entender que es un error. Ayúdanos a entender que lo mejor que podemos hacer no es solo aceptar y escuchar tus mandatos para nosotros, que por cierto no son gravosos, que buscan lo mejor para nuestra vida. No, también, Señor, ayúdanos a llevarlos a cabo de la forma como tú, Señor, lo has enseñado. Y Dios, no necesitamos elaborar una larga lista de aquellos elementos que debemos llevar a cabo. Debemos pensar precisamente en Efesios 5 y apreciar cómo a través de 2, 3 cosas particulares puede existir un cambio tan práctico, tan eficaz en lo que significa, Señor, nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, a ser esos esposos que esperas que seamos. Ayuda a mis hermanas a ser las esposas que deben ser. Ayuda a los hijos a ser aquellos que deberían, Señor, ser. Ayuda a los padres a ser como deberían ser. Y, Señor, en cada faceta de nuestra vida, en cada faceta de nuestras relaciones, sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en la soltería o en el matrimonio, que el concepto de Efesios 5:21 no se escape de nuestra permanente inclinación correcta, de lo que significa nuestra permanente concepción de convicción, que no deberíamos nunca dejar. Y que aún en los momentos más álgidos de tensión, frente a la amenaza de un auto que nos está bocineando fuertemente al lado, o frente a lo que significa la sensación tremenda de injusticia que en algunas ocasiones vamos a experimentar, que no olvidemos estimar al otro como superior, que no olvidemos que mientras lo hacemos somos más como Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Te rogamos, Señor, también bendiga nuestro tiempo juntos ahora, el tiempo de break. Gracias también por los alimentos y también por lo que será el servicio de adoración. Que seas honrado en todo, Dios, por nosotros y en nosotros. Amén. Amén.